¿Cómo les va? Quiero hablarles del Perú. En estos momentos el país andino está atravesando una de las peores crisis políticas, sociales, económicas de lo que va de este siglo XXI. Hace 2 meses, tras la caída del presidente Castillo, promovida por supuesto por el Congreso de la Nación peruana, cuya mayoría pertenece al fujimorismo, se desencadenó obviamente una crisis político-institucional de gran envergadura y con gran repercusión en toda la región. Pero hay que comenzar en la década de 1990, allí con la llegada de los gobiernos pro-norteamericanos a toda la región, como la segunda etapa del neoliberalismo. En el caso del Perú, recordemos, estaba Fujimori, encumbrado en la primera magistratura del país. Y aquí en la Argentina también estaba otro representante de ese mismo eje llamado Carlos Menem. Situamos la fecha de manera específica porque tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy en Perú, que es nada más ni nada menos que la disputa de los recursos naturales. En 1993 se reformó la Constitución del Perú. Allí se decidió prácticamente entregar los recursos naturales a los manejos de las multinacionales. Casi lo mismo pasó, valga la comparación, aquí en la Argentina, porque en 1994 se reformó la Constitución Nacional, aquella de 1853, y se incorporó un esquema que hoy trae también sus dolores de cabeza a nuestro país. En la Argentina, en el año 1995, a fuer de esa modificación de nuestra Carta Magna, se consolidó lo que se llama el Código Minero. Y en ese código se entregó el manejo de la minería, por ejemplo, o del subsuelo minero a las multinacionales, con prerrogativas y regalías muy favorecedoras precisamente a la extracción y, por supuesto, a que se lleven nuestros recursos naturales prácticamente sin pagar nada, sin dejar demasiado y, por supuesto, que quede el pasivo ambiental a cargo de nuestra nación argentina, más también la afectación de las poblaciones sobre las que se asentaban o estaban cerca los recursos naturales, particularmente el agua, en el caso de la minería. Y lo hemos visto concretamente con la disputa de Pascua-Lama, Veladero, en San Juan, donde prácticamente, recordemos, se privatizó un mordisco, digamos, del mapa de la provincia de San Juan. También pasó lo mismo con una parte de Chile, de Pascua-Lama, y así entonces se vio por primera vez la concreción de ese avance neoliberal y esa concepción obviamente del extractivismo económico, político, como usted quiera llamarlo, de nuestro país. Y así también ocurrió en otras latitudes del continente sudamericano. En el caso que nos ocupa, el Perú, en 1993, como le dije, se entregaron sin más, sin mayores cortapisas, los recursos naturales, particularmente los más valiosos, la pesca, la minería, los hidrocarburos. Y se dieron concesiones a 30 años, cosa que, sin lugar a dudas, en este año 2023 están venciendo. Por supuesto que las multinacionales quieren seguir con ese modelo extractivista. Quieren seguir saqueando los recursos naturales del Perú, que ya sabemos por antonomasia, desde el fondo mismo de la historia de la colonización española, siempre sufrió lo mismo. Lo que ocurre que hoy, en particular en Perú, o en Bolivia también la podemos considerar a esta situación,
hay una nueva conciencia social con relación a los recursos naturales que forman parte obviamente de los objetivos de sustentabilidad para la vida de los propios habitantes del país. En esta etapa de explicación geopolítica entra a jugar lo que dijo sin ningún tipo de prurito, desembosadamente, la jefa del Comando Sur, o sea, la que implica a toda la región de América Latina, aquí en el área austral también, podríamos decir, de todo el continente. Escuchemos y veamos lo que dijo Richardson. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Ya que hablamos de Bolivia, debemos recordar que en el año 2018 nuestro país limítrofe sufrió una asonada golpista, también jugando los mismos intereses de los cuales estamos hablando ahora. Precisamente el manejo de los recursos naturales que el gobierno de Evo Morales había logrado equilibrar en cuanto al reparto y obviamente las regalías de esa riqueza natural del pueblo boliviano. Y no es casualidad que aparezca un mismo sistema. Normalmente las agencias de inteligencia de los Estados Unidos parecen repetirse siempre con la misma escuela o el mismo libreto, podríamos decir. La CIA, USAID, el NED, algunos de los también llamados miembros de las organizaciones no gubernamentales, encaramados también en la política como activos partícipes en los medios de comunicación, la televisión en especial. Bueno, forman parte de eso precisamente que es el collar, ¿no? Donde se asienta también toda esta realización golpista. El caso de Yanine Áñez parece repetirse en la República del Perú. Entonces tenemos en Perú a Dina Boluarte, comedida precisamente para ejecutar este siniestro plan de derrocamiento de Castillo y el precisamente encumbramiento en el poder del Perú con el solo objetivo de firmar las reposiciones de los derechos de explotación minera, de hidrocarburos, de pesca, en definitiva de los recursos naturales del país andino. Es tan grosero, es tan evidente lo que están haciendo precisamente de los poderes elitistas, aquellos que manejan parte de este continente, el mundo, en la disputa de lo único que les importa, que son los intereses en los recursos naturales. Las empresas multinacionales que se valen precisamente de sacar lo que en alguna vez dijo Galeano, la sangre de América Latina, que en definitiva son las riquezas que tiene cada uno de los países que compone particularmente la región sudamericana. Y así entonces vemos las apetencias, la voracidad con la que se manifiestan y no trepidan en usar todos los métodos habidos y por haber que tienen a su alcance precisamente esos poderes que tienen sus raíces y también sus líneas de conexión a nivel local, como pasa en prácticamente todos nuestros países, donde el empresariado piensa más
en el afuera que en la propia nación que los contiene, y siendo que son connacionales. Así que es lo que normalmente en el ámbito de la política se llama el clásico cipayo. La cuestión es que, como les digo, no miden ni les importa tampoco las consecuencias de actos de irrupción sobre las democracias, que son una mera formalidad, una circunstancia, que en la medida que la manejen ellos dicen que está todo bien, pero en cuanto afecta a algunos de sus intereses, ya van, por ejemplo, en el caso del Perú, a incidir para que el Congreso permita el ingreso de tropas extranjeras al Perú para precisamente controlar, reprimir e inclusive matar, si es necesario, a la población del Perú. O sea, estamos en ese nivel de locura, pero acá lo que importa es quiénes son los que hacen el anclaje local para que precisamente ocurran estas ideas que vulneran los derechos internacionales de los pueblos. Por eso lo del Perú es grave, muy grave. Y los pueblos de América Latina deberían estar en este momento con la mirada firme, muy clara y totalmente expresiva en cuanto a la voluntad democrática y sobre todo la autodeterminación de los pueblos, para no permitir que se consolide otro caso como fue en Bolivia, que también hubo, por supuesto, las masacres de gente del pueblo que iba a protestar. Así también está ocurriendo en Perú, todos lo están sabiendo a través de los medios, particularmente a través de las redes sociales, porque los medios de Perú también están cooptados y forman parte precisamente del sistema de comunicación dominante y ocultan lo que quieren con relación a los derechos de sus connacionales. Es ya un asco lo que está pasando a través de esta movilización de intereses extranacionales en la región. Entonces América Latina debe hablar fuerte y claro para precisamente condenar, de hecho ya lo hicieron algunos países de manera particular, pero sería muy importante que ahora en el marco de la CELAC salga una expresión fuerte, contundente de condena a esto que está ocurriendo en el Perú, por supuesto, no admitiendo, en este caso, la gobernación de Dina Boluarte, que ya es más que claro, está al servicio de los intereses apátridas. Lo bueno de esto, si puede haber algo bueno en lo que les digo, es que está más que nunca explícito, evidente, revelado a quien quiera entender y ocuparse e informarse de esta situación, cómo desde hace muchísimo tiempo actúa lo que llamo ecosistema de dominación de esos poderes elitistas, cuyo enclave central, por supuesto, para América Latina está en Estados Unidos. Ustedes conocen ya la doctrina Monroe, o por lo menos escucharon hablar, de que precisamente consideran a nuestra región, es decir, de México para abajo, como el patio trasero de los Estados Unidos.